Escuchas Primera Pauta, en Pauta 100.5. Bueno, vamos a la entrevista de hoy. Tenemos con nosotros al teléfono al doctor Flavio Salazar Onfray, inmunólogo, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Doctor Salazar, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por responder el llamado de Primera Pauta. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. A ver, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de hacer todas las que alcancemos. Iniciemos la entrevista con lo que ocurrió anoche. Estados Unidos recomendó suspender el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, una medida que es por precaución, a raíz de 6 casos de trombo detectados en el país. ¿Qué mirada hay que darle a esta noticia? ¿Qué nivel de preocupación? ¿Desde qué distancia hay que instalar y leer esto? Bueno, estas vacunas que se están utilizando ahora para el COVID son todas nuevas, por lo tanto están, y más encima están aprobadas como emergencia, ¿no es cierto? Entonces están todavía en el escrutinio y continuamente se están monitoreando los potenciales efectos adversos. Entonces, eso es lo que hacen las agencias reguladoras, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y el ISP en Chile, tienen que estar preocupados de monitorear potenciales efectos adversos. En el caso de la vacuna de Janssen, se detectaron unos casos de mujeres que tuvieron trombo después de ponerse la vacuna, pero luego de haber vacunado 6,5 millones de personas, por lo tanto son eventos muy poco frecuentes. Puede pasar, pero muy pocos casos, pero lo que están haciendo es investigar realmente cuál es la característica de estos pacientes para poder de alguna manera aislarlos y no vacunarlos quizás en el futuro. Pero todavía no hay una respuesta clara respecto a la causa-efecto. Entonces hay que tomarlo con mesura. Yo creo que es una medida que se va a revertir pronto, porque no creo que signifique el término de esa vacuna. Doctor Salazar, ¿las vacunas producen una inmunidad del 100%? Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Dónde falla la imagen que se ha creado en el inconsciente colectivo, quizás distorsionada, en que quedamos con una especie de escudo protector, perdóneme lo coloquial, nos plastificamos contra la enfermedad? Eso sienten mucho, y que una vez vacunados ya podemos salir a la calle y hacer lo que queramos. Bueno, lamentablemente no es así. En algunas enfermedades se ha producido esto, pero hay una relación. O sea, la enfermedad hay que entenderla como una cuestión bien compleja, que tiene que ver con los efectos individuales, pero mucho más tiene que ver con los efectos sociales, cómo se disemina el virus. El virus se va transmitiendo a través de las personas, de persona a persona. Por lo tanto, la inmunidad que se busca al final no es solamente proteger a alguien, a una persona en particular, sino que tratar de que la población completa alcance un nivel de resistencia al virus, ¿no es cierto?, que permita que este se vaya apagando y después deje de circular y causar el daño que causa. Entonces, para lograr eso, no necesariamente la vacuna tiene que ser 100% eficiente en generar el término de los contagios. Ojalá que así fuera. Pero generalmente vacunas como la influenza, por ejemplo, tienen un 30, un 40% de efectividad. Las que están para el COVID todas tienen más de un 50% de efectividad y tienen 100% de efectividad para evitar las muertes. Por lo tanto, es una herramienta que permite disminuir los contagios, pero no es la solución por sí misma. Por lo tanto, uno no puede asumir de que porque se vacuna no va a tener nunca ningún problema con el SARS-CoV-2. ¿Corta la cadena de contagio entonces, con esa diferencia? Porque no es 100%, lo he dicho. ¿Corta la cadena de contagio o no necesariamente? Porque eso es la sensación que da. Todos vacunados, salgamos a la calle, que vuelvan las fiestas, que volvamos al mall. No, pero es que por eso, esa visión es muy simplista, porque en el fondo sí disminuye los contagios. Las vacunas sí disminuyen los contagios, porque sí genera inmunidad en algunas personas más fuertes que en otras. Por lo tanto, se va disminuyendo el número de potenciales víctimas, ¿me entiendes? El virus va pasando a las personas que con mayor facilidad lo pueden transmitir. Entonces, al tener una inmunidad, los tiempos en el cual el virus puede permanecer en una persona son más cortos, el tiempo de contagio es menor. Entonces, en la sumatoria de toda la población se produce una disminución del virus. Pero eso tiene que estar acompañado hoy día en Chile, donde estamos en un pic de contagio, con distanciamiento físico, ¿no es cierto?, y con las medidas que se están tomando, porque si no, el virus sigue circulando y se pueden producir las llamadas variantes, y esas variantes algunas veces, pueden escapar al control del sistema inmunológico. Doctor,
No sé si usted, el fin de semana, el lunes, circuló un artículo que se publicó en el Diario El Mundo y en otros medios de comunicación en América Latina, donde sostenía que los países, por ejemplo, como que estaban utilizando las vacunas de ARN mensajero, y citaba el caso de Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, habían experimentado una caída de los contagios muy abrupta a partir de un determinado nivel de vacunación. Y que, sin embargo, países como Chile o como Perú, citaba, y alguno más que ahora no recuerdo, creo que Turquía, que estaban vacunando con la vacuna china, basada fundamentalmente en el sistema tradicional de virus inactivado, no habían experimentado esa caída de los contagios cuando habían superado un determinado umbral de vacunación. Y sostenían que esto podía ser una explicación, el hecho de que de que fueran dos tecnologías distintas de vacuna, podía ser una explicación de este fenómeno. ¿A usted le ve asidero a esa tesis? Lo que pasa es que todavía no conocemos los estudios de campo en Chile que en el fondo nos muestren el impacto real que ha tenido la vacunación, cuánto se ha vacunado y cuánto ha disminuido el contagio. Yo no descarto esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que existan algunas vacunas que sean más efectivas que otras. Probablemente así sea. El tema está en que no están disponibles. O sea, no es un caso de que, claro, de que todo el mundo esté poniéndose esas vacunas que están concentradas en un par de países nada más. La misma OMS así lo ha dicho. El más del 85% de las vacunas están en los países desarrollados y el resto no tiene acceso a las vacunas. Por lo tanto, ahí es un poco como mirar, ¿no es cierto?, por la vitrina lo que pasa en otro lado. Además, creo yo, que en los casos como en Israel, ha habido realmente una combinatoria de un programa de vacunación y un estricto, digamos, confinamiento. Y acá en Chile usted lo ha visto, el confinamiento no es estricto, a pesar de las medidas, uno ve que la circulación de personas baja, pero nunca en grandes porcentajes. Entonces igual hay una pelea desigual en términos de vacunar, pero al mismo tiempo el virus se sigue expandiendo en los que no están vacunados. Y podría, perdone que insista, ¿podría ocurrir que una determinada tecnología sea más eficaz para reducir la enfermedad y los contagios y la transmisibilidad, y que otra tecnología sea más eficaz para evitar que vayas a dar al hospital por la enfermedad y no con los contagios? Bueno, hay diferentes, claro, o sea, en el fondo los efectos que uno ve son distintos. Hay algunas que son más efectivas en el sentido de que probablemente generan una respuesta inmune más fuerte desde el principio, y eso evita, ¿no es cierto?, espacios en los cuales las personas todavía sean susceptibles. En cambio hay otras vacunas como la que estamos poniendo acá en Chile, la Sinovac, que es lenta en el sentido de generar inmunidad. Se requieren 2 dosis, se requiere más o menos un mes entre una dosis y otra y 15 días más, o sea que en un proceso de 45 días, recién ahí uno comienza a estar protegido y en el intertanto se produce entonces esta vulnerabilidad. Eso puede explicar de que se vea más efectiva una vacuna que empieza a funcionar desde el primer momento. Ahora tienen otras desventajas esas vacunas para países menos desarrollados, no el nuestro en todo caso, pero para otros países, porque tienen que transportarse y mantenerse en condiciones que no son tan fáciles de tener, porque requieren cierta logística. Pero claro, hay vacunas que tienen efectos distintos porque son distintas tecnologías y están hechas de distintas formas. Estamos conversando aquí en la 100.5 FM con el director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, vicerrector de Investigación Universidad de Chile, el inmunólogo Flavio Salazar. Doctor, la posibilidad de que se agregue una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, se lo pregunto porque es algo que está en estudio actualmente. Bueno, sí, hay varias ideas que se están barajando, entre ellas está una tercera dosis, también está el tema de intercambiar los tipos de vacunas, o sea, los que están vacunados con un tipo, después vacunarlos con otro, pero todas esas medidas requieren algún estudio, digamos, previo. O sea, se tiene que hacer, dado que ya la seguridad de las vacunas está aprobada, lo que uno tiene que buscar ahora es una comparación entre el esquema actual, ¿no es cierto?, vigente, y los nuevos esquemas que se están proponiendo, y si demuestran un estudio, digamos, significativo que hay mayor protección con estos cambios, entonces se debería hacer. Ahora, no se puede hacer inmediatamente porque hay mucha incertidumbre, a lo mejor es peor, a lo mejor no, entonces uno no puede improvisar. Yo creo que esto va a requerir estudio, pero yo no descarto que sea una posibilidad, y es más, puede que signifique que hay que vacunarse año a año. Eso todavía no está muy claro, pero yo creo que los estudios están avanzando hacia ese sentido.
Y hasta ahora, en base a la información que tiene sobre eficacia, porque tenemos más resultados, más información sobre eficacia que efectividad de las vacunas, ¿en qué lugar ubica usted la vacuna Sinovac y el que sea el 56,5% de su efectividad? ¿Qué tanto atenta contra el corte de la cadena de contagios? Bueno, es claro que si una intervención tiene un 50% de efectividad respecto a uno que tenga 80 o 90% de efectividad, obviamente va a ser más difícil, más lento el proceso de inmunidad de rebaño. Eso es algo que cualquier persona puede entender, pero eso no significa que una vacuna como la que estamos utilizando hoy día no tenga un impacto en un país como Chile, que si no tuviera esa vacuna no tendría otra. O sea, sin vacuna es la alternativa real a la cual uno debiese comparar. Y los estudios de matemáticos que ha hecho la Universidad de Chile indican que ha habido una disminución, o sea, se ha evitado una cantidad importante de contagios y muertes gracias a la vacunación. Lo que falta, eso sí, es que el gobierno lo ha prometido, y tanto la mayoría de la comunidad científica esperando, son los resultados de campo. Eso significa los resultados reales, cuántos se han vacunado, cuántos se han reinfectado, cuántos han tenido enfermedad grave, etcétera, porque eso va a permitir medir la efectividad real, pues en terreno, la que produce la vacuna en la población. Hasta el momento esos datos no están. Pero doctor, el ministro París lo dijo aquí, lo dijo en varios medios, en marzo, lo dijo al menos 4 oportunidades, dijo que el 30 de junio ya tenemos la inmunidad de rebaño. Entonces, eso es aventurado, porque usted está diciendo que la efectividad hay que todavía medirla y el 50% no lo hace que sea inmediato, es más lento que la inmunidad de rebaño. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que la vacuna por sí misma no permite establecer una fecha, ni siquiera aunque fuera la mejor vacuna del mundo, porque la pandemia depende del comportamiento de los seres humanos, ¿me entiendes? O sea, nadie puede poner una fecha, ni siquiera antes ni después, porque va a depender de lo que hagamos, si no estaríamos a merced de las circunstancias. Si nosotros tomamos medidas articuladas respecto a un proceso rápido de vacunación, a un distanciamiento físico importante, con resguardo para que la gente pueda mantenerse a través de ingresos fijos, etcétera, es mucho más rápido que si dejamos que la inmunidad se produzca sola. Entonces, el poner una fecha, yo creo que son deseos. Eso es un poco lo que teóricamente a uno le gustaría que pasara, pero en la realidad no es así. O sea, nosotros vemos que el virus a nivel mundial está desatado, está en una fase muy fuerte. Para poder estar con total tranquilidad tiene que haber un equilibrio a nivel global donde la enfermedad no esté enfocada en algunos países, porque el intercambio entre países va a seguir existiendo. Entonces, hay que actuar para acortar al máximo los tiempos, pero yo tampoco, nunca he pensado de que esto va a generar una inmunidad de rebaño y nos vamos a olvidar del problema el 30 de junio. Eso es imposible. Doctor, 2 noticias de hoy. El diario La Estampa en Italia ha dicho que la Unión Europea no va a renovar los contratos con las vacunas de vectores basadas en vectores virales a partir del 2022 y se va a concentrar en las vacunas de ARN mensajero. Fíjese lo que acaba de pasar. Eso se anunció hace 3 o 4 horas y ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que Pfizer adelanta 50 millones de dosis para Europa para cubrir el agujero que han dejado la suspensión de las vacunas por vectores virales. Y además anuncia que renovará los contratos con Pfizer en 2022 y 2023. ¿Qué le parece esto? ¿Está modificando la política, la investigación científica? Bueno, hay varias lecturas respecto a esto. Uno no sabe toda las controversias internas que hay y los temas de mercado también. O sea, usted ha visto que el tema de la vacunación se ha resuelto principalmente por modelos de mercado. O sea, en el fondo, oferta, demanda, contrato, proteccionismo, etcétera. Hay un montón de elementos que están ahí que son geopolíticos que me es más complejo poder analizarlo. Ahora, desde el punto de vista inmunológico solamente, yo veo como demasiado apresurado el levantar las vacunas de ARN como la panacea absoluta, porque como dijimos, esta es la primera vez que se aplican. Entonces, yo me acuerdo todos los temores que existían hace unos meses atrás respecto a las vacunas de RNA que no iban a intercambiar, no sé, el ADN, etcétera. Había una controversia enorme. Ahora se ensalza como la solución total. Yo creo que hay que ser ponderado y diferentes plataformas tienen diferentes ventajas, pero las decisiones que tomen los países ahí ya tienen connotaciones que no necesariamente se basan solamente en la ciencia. Hay otro elemento seguramente.
Nos pregunta un auditor, ¿por qué la vacuna no es prioridad para los niños con enfermedades de base si ya vemos que el coronavirus ataca sin discriminar edad? Solamente porque no se han hecho las pruebas suficientes de seguridad en ese grupo etario. Para poder aprobar un fármaco se hacen pruebas, y las pruebas, los equipos que están detrás de estas propuestas definen el rango etario que van a utilizar, primero para tener efectos que sean controlables, y lo primero que se hace entonces con las personas, digamos, mayor de edad y hasta cierta edad. Después se incluyen otros grupos más vulnerables, y los niños todavía no se han terminado los estudios como para poder garantizar su seguridad. Pero yo estoy seguro de que probablemente en una segunda etapa los niños van a ser vacunados porque son vectores de transmisión, y si queremos realmente controlar la enfermedad total, en algún momento vamos a tener que vacunar. Doctor, para terminar breve, si seguimos con este ritmo, ¿la posibilidad de una pandemia sobre pandemia es real, la aparición de nuevas cepas y que nos compliquen? Bueno, siempre es posible que aparezcan nuevas cepas. Desde el inicio de la pandemia se ha establecido que este virus, el SARS-CoV-2, a diferencia de otros como la influenza, no tienen una tasa de mutación tan alta, ¿me entiendes? O sea, no es un virus altamente mutante. Eso es bueno, pero tampoco significa que no muta para nada. Sí es capaz de mutar, y por eso han aparecido dentro de las 40.000 o 50.000 diferentes variantes, algunas que son que tienen características que le confieren mayor gravedad. Por ejemplo, la británica, la de Brasil, la de Sudáfrica, que lo que hacen es ser más contagiosas que otras porque tienen mayor afinidad por las células humanas. Entonces, eso puede pasar. No es tan común, pero el riesgo que pase es mucho mayor cuando el virus circula en forma, digamos, generalizada, que cuando está controlado. Porque si está circulando, entonces se pueden acumular a mutaciones que generen nuevas variantes más peligrosas. Y por eso el peligro a nivel mundial que se está tomando para mirar el caso de Brasil y otros casos donde hay un alto contagio y las posibilidades de que apareciera una nueva cepa están presentes. Por eso es que también desde nuestro país también monitorear cuáles son las cepas que están circulando constantemente para poder detectar a tiempo si es que se produce una nueva. Doctor Flavio Salazar, muy agradecido por su respuesta. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Muy bien, ahí despedimos al inmunólogo director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, Flavio Salazar Onfray. También despedimos a John Miller, nuestro compañero. Nos reencontramos mañana. Chao, John. Hasta mañana, cuídense. Hasta mañana.